Bueno, primero les pregunto, ¿cómo van con el estudio del tema? Profe, bien, pero con muchas dudas. Con dudas, no, listo, pero de eso se trata Muy la largo. conferencia. ¿Y los demás? Bien, muy Por largo. ejemplo, a mí los No, sí, videos me han largo es ayudado mucho. bastante. Claro, no, esa es la idea, Yo que miro los tengan... videitos y ahí como que me ayudo y ya empiezo como a hacer yo en el Excel para poder como practicar. Sí, la idea es que, pues que es dar como proporcionar todas las herramientas que te puedan ayudar. Pero obviamente, no sé, tomar como videos, pues que simplemente se ven como una novela o un video pues de música. Por favor, silencia los micrófonos. Listo, gracias. Sí, no se deben ver solamente, sino realmente estudiar, entonces sentarte con calma, y por eso están los datos también pues los datos que se utilicen en los videos también están en Excel, para que ustedes vayan haciendo, porque si no, no se ganaría nada uno con solamente ver. Sí, se trata de, pues, de estudiarlo. Pero entonces, por ejemplo, con las tablas dinámicas, ¿cómo van? Bien, bien, profe. Con las tablas dinámicas, Bien, muy bien. listo. ¿Y alguien ha llegado a lo de medidas de resumen? Yo hice el del entregable. Listo, ya vas muy avanzada entonces. ¿Alguien más ha hecho ha mirado lo de medidas de resumen? Profe, Pues yo lo miré y lo leí en el derrotero. Hmm. ¿Y los demás? Nosotros lo estamos aplicando en el trabajo, pues. Hmm. Pero ya has mirado ya todo eso de cuartil. Cuéntame. Profe, por ejemplo, nosotros lo hacemos de acuerdo a los videos, ¿cierto? Porque usted los explica realmente muy bien, pero hay que entender también todos esos conceptos. Pues que es media, que es Claro, moda, que es no, mediana, claro, eso se y trata cómo se interpretan. de ir mirando qué significa que el cuartil te dé tal Sí. cosa. Por ejemplo, en el libro que dice gerente, algo así. Sí, ¿De estadísticas acuerdo? de gerentes. En ese está explicado muy bien y va como paso a paso y saca ahí todos los ejercicios. En ese es Listo. el que yo he estado mirando. Sí, es la idea, pero sí, pues acabamos de completar con esta videoconferencia. Por eso las preguntas que tengan, pues me las van haciendo, pero obviamente pues también por dudas e inquietudes. Listo. Entonces, miren, tengo aquí preparado 3 ejemplos de los propuestos. No sé si alcanzamos a mirarlos todos o si no miramos 2. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Miremos, este es el ejercicio propuesto 1. No, ustedes ya han hecho de los ejercicios propuestos. Sí, profe. Sí, bueno, claro que sería pues como muy adelantado, pero bueno, pero están súper bien. Listo. Entonces, por favor, alguien que lea este caso. O sea, esto gris que hay aquí a la izquierda, en la elaboración de cierto estudio. En la elaboración de cierto estudio se hizo una encuesta a 165 empresas medianas de Antioquia y se les preguntó si creían estar preparadas para su internalización. También se registró el sector al que pertenece la empresa. Los resultados fueron los siguientes. Listo. Entonces, vemos ahí que hay 2 variables. El nivel de preparación para internacionalización y las respuestas posibles son no preparado o preparada. ¿Sí? Y otra variable es el sector y las respuestas son industria o comercio. No sabemos si más abajo hay otras posibles respuestas. ¿Sí? ¿Me oyen bien? ¿El ruido es mío? Ese ruido es mío. Pues yo lo escucho bien, ese ruido no Bien. creo que sea Ah, suyo. listo. Sí, yo creo que por ahí hay algún ruido. Listo, entonces esas 2 variables son ¿de qué tipo o de qué tipos? Cualitativo. Esas 2 variables son cualitativas. Es lo primero que hay que identificar. ¿Listo? Y si son cualitativas, es una
tabla donde no hay que agrupar, ¿sí? Porque se agrupa en lo cuantitativo. Y se hallan medidas de resumen también en lo cuantitativo. Sí, en lo que sea cualitativo, no puedes hallar media, mediana, cuartiles, no puedes hallar nada de eso, porque, por ejemplo, un promedio o una media, que es lo más fácil, consiste en sumar y dividir por la cantidad, ¿sí? Y si no son números, pues vos no puedes hacer sumas ni divisiones, no puedes hacer nada de eso. Por eso las medidas de resumen son para las cuantitativas. ¿Listo? Entonces, ahí hay 2 puntos. Por favor, la misma persona u otra, que lea las 2 preguntas. Listo. Bueno. Elabora una tabla de frecuencias apropiada para mostrar qué tantas de las empresas evaluadas están preparadas para el proceso de internacionalización. Sí, eso B. ya dice. D. B. Elabora una tabla que clasifique si está preparada o no para el proceso de internacionalización de acuerdo con el sector. ¿Qué porcentaje de las empresas industriales evaluadas dicen estar preparadas para el proceso de internacionalización? ¿Qué porcentaje de las empresas comerciales evaluadas dicen estar preparadas para el proceso de internacionalización? ¿Qué puede concluirse? Listo. Bueno, entonces miremos en la primera, pues en la parte A, nos hablan de una tabla de frecuencias. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Una tabla de frecuencias que ¿Qué es una tabla de frecuencias? En la cual hallamos de frecuencia relativa y frecuencia absoluta. Listo. ¿Y cuántas variables hay implicadas en ese caso? Es como las veces que se repiten, ¿no? Hay 3 variables, la cual son propiedades o las clases y ya las frecuencias. Pero no, pero esas no son variables. O sea, digamos que esos son parámetros que vamos a establecer, pero las variables desde el principio vemos son 2, el nivel de preparación y el sector. Pero en la pregunta A, ¿cuáles de esas variables están implicadas? El nivel de preparación. El nivel de preparación, miren que la pregunta A no dice nada acerca del sector. Listo. Una tabla de frecuencias es acerca de una sola variable. En cambio, en la segunda, que hablan de un cruce de variables, ¿sí? Ya están involucradas las dos. Miren qué dice. Elabore una tabla que clasifique si está preparado o no para el proceso de internacionalización de acuerdo con el sector. La parte de bueno, en cuenta el sector. ¿Alguien iba a decir algo? No. Listo. La segunda parte tiene en cuenta el sector y el nivel de preparación. En la primera, solamente el nivel de preparación. Listo. Esa es la primera diferencia. La de arriba, pues cuando es una sola variable se llama tabla de frecuencias. Si son 2 o más, se llama cruce de variables o tabla de contingencia. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Me repite la pregunta, por favor? Listo. Bueno, entonces, todos tienen claro cómo hacerle una tabla dinámica. Sí. Creo que Sí. hagámoslo para que repasemos. Sí, hagámoslo. Entonces, seleccionamos la tabla o las variables implicadas, como quieran. Entonces, tenemos ahí los datos y vamos a insertar. ¿Y qué más? ¿Me colaboran con los micrófonos, por favor? Dice insertar y ¿qué más hacemos? Tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. Listo. Y aquí vamos a hoja de cálculo existente y damos una ubicación. Listo. Por ejemplo, aquí. ¿Qué hacemos con estos campos de la tabla dinámica? Creamos una fila. Pero mira la pregunta A. Resolvamos primero la pregunta A. Porque miren que ahí no está incluido el sector. ¿Listo?
Entonces, Preparación, llevar el el nivel de mismo. preparación lo llevamos a fila y ese mismo lo llevamos a valores. ¿Listo? No tiene que ver para nada en la pregunta, no tiene que ver para nada eh, el sector. ¿Listo? En la que sí tiene que ver, entonces, ese sector lo llevamos a columnas para que queden las dos implicadas. ¿Listo? ¿Queda eso claro o no? Sí, señor. Sí, listo. Bueno, además, como pues alguien ya lo dijo, necesitamos la frecuencia absoluta, pero también necesitamos la frecuencia relativa. ¿Sí? ¿Qué es lo que es la frecuencia relativa? Muestra lo que representa, digamos, en este caso mostraría lo que representa las preparadas entre el total de la población. Listo, exactamente. O sea, los porcentajes. Sí, frecuencia relativa es porcentaje, frecuencia absoluta es cantidad. Entonces miren que ahí ya me hizo el conteo, ya da la cantidad. O sea, en ese listado hay 150 que dicen que no están preparadas para la internacionalización y 15 que dicen que están preparadas. Listo. Sí, como también tengo que sacar porcentajes, entonces si quieren este nivel de preparación lo llevan aquí 2 veces para que me quede una vez el espacio para porcentajes. Pues o hacen la división como me acabas de decir, o simplemente pueden decir, borro esto, simplemente pueden decir aquí que los valores los muestre En como porcentaje. porcentaje del total general. ¿Listo? ¿Sí? Entonces miren que ahí me dice, hay 150 no preparadas y eso representa el 90,91%. Y hay 15 que dicen estar preparadas y eso me representa el 9,09%. ¿Listo? Esa sería la tabla de frecuencias. Ahí tiene sentido, pues no sé si leyeron también sobre las frecuencias acumuladas. Sí, Sí, ahí tiene sentido hallar frecuencias acumuladas. yo creo que no es necesario por ser solo dos opciones de respuesta, ¿no? Y no solo por ser solo dos, sino porque no hay un orden muy marcado. Pues, o sea, puede ser que vaya primero no preparado, que vaya primero preparada. ¿Sí? Por ejemplo, que fuera, no sé, ¿qué ciudad somos nosotros? ¿Listo? Entonces, hay uno de Medellín, hay una persona de Barranquilla, ¿sí? Eso, por ejemplo, no tiene un orden específico. Pero si yo les digo, por ejemplo, al final, califiquen la videoconferencia de hoy. Entonces, califíquela como excelente, bueno, regular, malo. Eso sí tiene un orden. O ¿Sí? sea, Porque si es ordinario. eso es ordinal. Es ordinal, entonces ahí sí se hallan las frecuencias acumuladas. ¿Listo? Frecuencias acumuladas es cuando se note que hay un orden específico, pues que debe haber un orden específico dentro de los diferentes ítems o de las posibles respuestas que tome la variable. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que sea excelente, bueno, regular, malo, o que sea caliente, tibio, frío. Sí, que implique, pues, que cualquiera entienda que hay un orden. Sí, que puede existir un orden. Listo. Ahora la parte B, ¿cómo la haríamos? Que alguien ya lo había dicho ahora. Se tomarían las dos, nivel de Variables. preparación versus sector. Listo. Entonces, seleccionamos los datos, ¿sí? Igual vamos a insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente, o sea, hasta ahí todo igual, y damos una ubicación. Listo, lo voy a poner por aquí abajito. Listo, y me aparecen los campos que hago ahí. Nivel de preparación iría en filas. Listo. Ahí no importa cuál a cuál, una filas y una columnas. O sea, lo Listo. importante es que hay que Vaya cruzar. uno en uno y listo. Exacto, lo importante es que te dice, te está mencionando las dos variables, entonces hay que cruzarlas. Entonces, una filas, una Ujú. a columnas
y cualquiera de ellas a valores. ¿Listo? ¿Sí? Cualquiera de ellas si son del mismo tipo. Si hay una cuantitativa y una cualitativa, se llama la cuantitativa a valores. ¿Listo? Porque valores, a valores se lleva lo que va a contar o a sumar pues a operar de cualquier forma, o a promediar o a hacer cualquier cosa con ella. ¿Listo? Entonces, sí, quito Si eso. si ambas son de valores. Si ambas son de valores, cualquiera. Cualquiera también, listo. Ajá, si las dos son cuantitativas o si las dos son cualitativas, cualquiera. Pero si una es Listo. cuantitativa y una es cualitativa, lleva la cuantitativa a valores. Listo. ¿Listo? Listo. Gracias. Bueno, con gusto. Entonces miren que ahí, pues esto lo podría organizar mejor, pero no importa para que avancemos. Ahí me dice, hay 165 empresas y de ellas 150 dijeron que no estaban preparadas, 15 dijeron que sí estaban preparadas, que eso ya lo habíamos visto arriba. Pero aquí además, esas 150 que dijeron no estar preparadas, está especificado que hay 67 de comercio y hay 83 de industria. ¿Sí? Y entre las 15 que sí están preparadas, hay 9 de comercio y 6 de industria. ¿Sí? Y en total eran 76 empresas del sector de comercio y 89 empresas del sector de industria. Pero, según las preguntas, dicen, repito lo que leíste ahora, ¿qué porcentaje de las empresas industriales evaluadas dicen estar preparadas para el proceso de internacionalización? Entonces, según la pregunta, yo necesito estos en porcentajes. ¿Sí? Sí. Entonces, le damos clic derecho y mostrar valores como. Pero miren que hay porcentaje del total general, porcentaje del total de columnas, porcentaje del total de filas. Listo, voy a quitarlo un momentico. Y nos pregunta, ¿qué porcentaje de las empresas industriales evaluadas dicen estar preparadas para el proceso de internacionalización? O sea, que necesitamos que el total de industria quede como el 100%. Para decir, de las de industria, tal porcentaje está preparada y tal porcentaje no. Listo. Y esa industria me aparece en una columna o en una fila. Una Columna. En una columna. Entonces el porcentaje que necesito es por columna. Mostrar valores como porcentaje del total de columnas. Y entonces ahí dice, del 100% de las del sector industrial, el 93.26% dice que no está preparada, mientras que el 6.74% dice que sí. ¿Listo? Y lo mismo también dice qué porcentaje de las empresas comerciales evaluadas dicen estar preparadas para el proceso de internacionalización. Entonces es el 11.84%. Hasta ahí preguntas. Profe, sí, buenas noches. Hola, Cuando, ¿cómo estás? Mm, cuando nosotros vamos a presentarle los trabajos, Sí, en los ejercicios normalmente mostraba que cuando hacía la tabla dinámica dejaba la original y la copiaba, y la que copiaba la convertía en los porcentajes, bien fuera por filas o por columnas. En este caso lo hizo de manera directa, porque sí. era realmente lo que pedía el punto. Pero entonces para los trabajos siempre trabajamos con una tabla inicial y copiamos lo que se necesita. Mejor. Es mejor para que no escriban solo el resultado, sino como todo el proceso. Listo, Ok, entonces es mejor si vas copiando. sí, señor. Listo. Bueno, Listo. entonces aquí dice también que puede concluirse. ¿Qué vemos ahí en cuanto a las que dicen que sí están preparadas para el proceso de internacionalización? Que las comerciales son las que tienen mayor preparación en relación a las de Listo. industria. Listo. Eso podríamos sacar esa conclusión. Pero también se ve que la otra, que es casi el doble, pues las de comercio es casi el doble que las de industria. De todas maneras, es un porcentaje muy bajito. ¿Sí? En ambos casos predomina y muy ampliamente las que dicen que no están preparadas. ¿Listo? Pues en los dos casos es casi alrededor como el 90%. Pero es mucho más extremo el caso en las del sector de industria.
por lo menos entre las que fueron evaluadas. Recuerden que con estadística descriptiva no podemos sacar conclusiones sino acerca de los datos que se tienen ahí. Después vamos a ver algo, más adelante vamos a ver algo donde uno saca conclusiones generales, ¿sí? Donde uno saca conclusiones para toda la población, pero con estadística descriptiva no se debe hacer. O sea que no podemos decir que eso es general para todas las empresas de industria o es general para para todas las empresas de comercio, sino que eso ocurre con las empresas de las que recolectamos datos. Listo, más adelante vemos algo donde, pues, que sí nos permite como hacer esa generalización. Pero por el momento no debe hacerse, simplemente para las empresas de las que tenemos datos. ¿Estamos? Sí. Listo. Bueno, Profe, entonces, disculpa, contame. te hago una pregunta. Claro, contame. Para efectos del trabajo, yo por Mm. la segunda tabla yo podría dar la respuesta tanto de la A como de la B. Es necesario que nosotros hagamos tanto la tabla A como la B, o sea, las dos tablas como tú la hiciste, o pues es que en la segunda tabla yo puedo dar la misma respuesta. Sí, claro, claro, claro. En la segunda, como la tenía antes con las frecuencias absolutas, en los totales también te daban estos números 150 y 15. Pues, o sea, no es necesario que mostre las tablas, no es absolutamente necesario que mostre las tablas, pero sí es absolutamente necesario que des las respuestas, o sea, en La la A, interpretación. sí, en la A pues las respuestas serían estas, no importa si poner la tabla o no, pero las respuestas sí deben ir separadas. Ah, listo. ¿Listo? Gracias. Bueno. Entonces, ¿alguna otra pregunta sobre ese punto? No. Bueno. Entonces, miremos este otro caso, que es el ejercicio propuesto 3. ¿Listo? Por favor, alguien que lo lea. Alguien que lo lea, por favor. Dice, datos suministrados por el Banco Mundial detallan el Producto Interno Bruto per Per cápita. cápita en dólares de los países latinoamericanos en determinado año. A continuación se... Espérate que quedó mucho aquí. A continuación se presentan los valores. ¿Listo? Y abajo dice, bueno, entonces está país, Chile, Uruguay, Venezuela, hasta Haití, es el del Producto Interno Bruto per cápita más bajito. Sí, están todos los países de Latinoamérica. Y al lado dice, calcula e interpreta medidas de resumen. Compara el caso colombiano con el resto de la zona. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues si nos piden las medidas de resumen, es porque es algo cuantitativo. Sí, ahí está hablando de algo que está en dólares. Entonces, obviamente, pues requiere una cifra. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas de resumen? El La PIB. moda, El PIB es la Ah, variable. perdón. ¿Sí? Media, rango. Sí, sí, sí. La media, el rango, la mediana, ¿cuál más? Mínima, máxima. Listo. Ahora, Bueno, les pregunto, ¿de qué tipos son las medidas de resumen? ¿Cómo así que qué tipo? Cuantitativo, ¿no? No, porque cuantitativo y cualitativo son las variables, Sí. no las medidas de resumen. Las medidas de resumen son de dos tipos. ¿De cuáles tipos? Las de localización y dispersión. Exactamente, son de localización y dispersión. ¿Qué indica la dispersión? Así en palabras sencillas, no del libro, pues no del libro, sino qué idea captan, pues o qué se imaginan si les hablan de dispersión.
que se aleja. Si los datos se alejan mucho entre sí o no. ¿Sí? Entonces, si son muy dispersos, es que hay unos muy altos y unos muy bajitos. En cambio, si es poco disperso, es que todos son como muy parecidos. ¿Listo? Pues esa es la idea, pues sin importar como una definición así muy del libro, pero es la idea. Muy disperso es que es muy regado. Sí, hay unos muy altos, otros muy bajitos. Poco dispersos que son todos como parecidos. ¿Listo? Entonces, hay unas medidas de dispersión. ¿Cuáles son las principales medidas de dispersión? Rango, variancia, desviación estándar y coeficiente de variación. Listo. Esas son las principales. Todas las otras son de localización. O sea, todo lo que es media, mediana, moda, los cuartiles, todo eso son de localización. ¿Sí? ¿Cómo hallamos las medidas de localización? ¿Cómo hallamos directamente media, desviación estándar, coeficiente de variación, sin necesidad de hacer operación, pues una por una? ¿Con la qué, perdón? Con una Una fórmula. función, ¿no? No, pero es la idea, pues no hacer todas las fórmulas, pues en el libro trato de darlas, pero nos demoraríamos mucho, y la idea es que, pues, utilicemos las herramientas que tengamos. Listo. Entonces, podemos hacerla por datos y análisis de datos. Si en el computador que estén usando no está análisis de datos, miren, también hay un video muy cortico de cómo activarlo. ¿Sí? Porque en la mayoría de computadores no hay análisis de datos, porque, pues, digamos, una herramienta más que ocuparía espacio. Entonces, generalmente eso no se activa cuando se instala. Pero hay un video cortico de que te explica cómo activarla si no está. Listo. Pero entonces es en análisis de datos y, esperemos, sí, en análisis de datos y estadística descriptiva. Listo. Sí, ¿qué dijiste, perdón? No es por histograma. No, porque histograma es para agrupar. Ok. Histograma es para agrupar, estadística descriptiva es para estudiar las medidas de resumen. Pues, o para calcular las medidas de resumen. Listo, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Entonces, por estadística descriptiva, vamos a aceptar. ¿Qué es rango de entrada? Los datos que vamos a evaluar, que sería el país y el PIB. El país es simplemente un nombre. Y el país, pues como los nombres son Chile, Colombia, Venezuela, no podemos hallar ni media ni desviación estándar. Ahí la variable que es cuantitativa es el producto, el PIB per cápita. ¿Listo? El Producto Interno Bruto per cápita. Entonces, esa es la que escogemos como rango de entrada. Miren que la podemos coger con título o la podemos coger sin título. Si cojo título, aquí marcamos rótulos en la primera fila. ¿Sí? En cambio, en una tabla dinámica, siempre debes coger el título, porque si no, no vas a tener para arrastrar. Cuando te pide los campos, cuando te pide filas, columnas y valores, no vas a tener que arrastrar. Pues vas a arrastrar un dato, entonces no lo cuenta. Entonces, en tabla dinámica siempre tenés que coger el título. Aquí, pues, si te da la opción, si dice rótulos, te da la opción de cogerlo o no. Si lo coges, lo debes marcar. ¿Sí? Digamos que no lo cogemos, entonces son estos los datos. Cogámoslo así. Son estos los datos. ¿Listo? Entonces, mi rango de entrada. ¿Cuál es el rango de esa? Entonces, como no cogí el título, no marco rótulos en la primera fila. Si lo coges, lo marcas. ¿Qué rango de salida? Una celda cualquiera. O sea, una celda cualquiera donde me van a salir los resultados. ¿Listo? Entonces, una celda cualquiera,
pues que esté vacía como a los alrededores, porque me va a decir cuál es la media, cuál es la mediana, cuál es cada uno. ¿Listo? Entonces, digamos que por aquí. Y tengo que señalar qué quiero hacer. Si resumen de estadística, nivel de confianza, KESIMO, bueno, lo otro no lo hemos mencionado. Quiero hacer resumen de estadísticas. Y aceptar. Entonces me dice cuál es la media, voy a ampliar esto. Te dice cuál es la media, cuál es el error típico. Miren que hay unos que no se mencionan, lo podríamos borrar. Pues error típico no se menciona en el libro qué es, kurtosis no se menciona qué es, hay unos que no se necesitan. ¿Sí? Miren, es importante pues la variable está en dólares. ¿Sí? Entonces, todas estas medidas dan en dólares menos la varianza que es en dólares al cuadrado, pues en la unidad inicial, pero al cuadrado. Y menos el coeficiente de variación, porque ese es un porcentaje. ¿Sí? De resto, todo en la medida inicial. Bueno, obviamente la cuenta no, pero pues media en dólares, mediana en dólares, moda en dólares, desviación estándar en dólares, o en lo que haya pues al principio. Entonces, por ejemplo, me dice la media es de 7.229.5 dólares. ¿Sí? Y vemos, Colombia está por encima de la media. Producto Interno Bruto per cápita de Colombia es 7.748, que es superior a la media, también es superior a la mediana. Listo. Me dice moda, no aplica, o sea, moda no hay, porque no hay dos países que tengan exactamente el mismo valor. Por eso para lo cuantitativo la moda no aplica mucho. ¿Sí? A no ser pues que sea algo que, pues donde hay mucha opción que se repite, pero cuando son datos que, por ejemplo, si veo utilidades mes a mes de una empresa, es muy difícil que de un mes a otro las utilidades se repitan, entonces ahí moda pues no va como a aplicar mucho. ¿Sí? Miren que también te da desviación estándar, varianza, rango, mínimo, máximo, suma. La cuenta pues no interesa mucho, pero ahí me dice que son 20 países. Y digamos que sí importa para ver si cogiste todos los datos, que no se te vaya a pasar alguno, pues por ejemplo que tenés 1000 datos y ves que la suma te dio, que la cuenta te dio 50, fue que no escogiste todos los, pues que no seleccionaste todos los datos. Entonces ahí es, también. Una pregunta, por Sí. ejemplo, pues ahí tenemos poquitos datos, entonces podemos ver que pues la cuenta nos da 20. Supongamos Sí. que tenemos una base de datos Hmm. tan grande Sí. que no tenemos, digamos, cómo evaluar si tenemos la cantidad de datos disponibles o que tengamos tantos datos disponibles que si en caso de tener un filtro, al tomar esto, ¿nos tomaría los datos que están filtrados o solamente nos toma los datos que están visibles? No, toma también los filtrados. Ok. Toma también los que estén filtrados. Y de hecho, mira que en el texto, muy hacia el final, hay ejercicios de 50.000 datos, por ejemplo, el anterior era como de 200, pues puede haber cualquier cantidad. Listo, pues la cantidad no importa mucho. Y por eso, por ejemplo, si estuviéramos haciendo, no sé, alguna operación donde, pues ahora que me decían que reemplazar fórmulas, pues donde fuéramos a reemplazar fórmulas, como se hacía hace 30 años esto, pues morimos locos con un ejercicio de así sean 1000 datos. Listo. Bueno, entonces aquí tengo media, mediana, moda, mínimo, máximo, desviación estándar, pero ¿qué medidas de resumen faltan ahí? ¿Qué medidas de resumen faltarán ahí? Faltan los cuartiles. Listo. Digamos, cuartil. ¿Qué cuartiles hay? 1, 2, 3. 1 y cuartil 3. Hay 3. ¿Sí? ¿Me ayudan con los micrófonos? Listo, gracias. No hay cuartil 2 porque el cuartil 2 es la misma mediana.
Si vos hallaras cuartil 2, te va a dar el mismo valor que haya en la mediana siempre. ¿Listo? Entonces, es necesario hallar solo cuartil 1, cuartil 3. Si hallas cuartil 2, nada pasa. Pues repite, te va a dar 6.423,5. ¿Y qué otra medida falta ahí? Que alguien mencionó ahora. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Les pregunto, ¿cómo se halla el coeficiente de variación? ¿Cómo se halla el coeficiente de variación? Se divide la media por la desviación estándar. ¿Pero en qué orden? ¿Cuál arriba? ¿La media o la desviación estándar? Ah, no, primero la desviación estándar. Listo. Primero, como el coeficiente de variación es de dispersión, arriba va la dispersión, que es la desviación estándar. ¿Listo? Entonces se divide la desviación estándar sobre la media. Profe, Contame. una preguntita. ¿Cómo sabemos cuántos cuartiles son? Siempre cuartiles es dividir en 4. ¿Sí? Entonces serían 1, 2, 3 y 4. Pero no necesitas el 4 porque el 4 es el mismo máximo. ¿Sí? Y no necesitas el 2 porque es la misma mediana. Listo. Entonces, siempre vamos a necesitar cuartiles 1 y 3. Listo. ¿Sí? Super, muchas gracias. Listo, con gusto. Y si habláramos de percentiles, si hay cualquier número entre 1 y 100. O sea, si puede haber percentil 72, percentil 87. Listo. Por ejemplo, hallemos un percentil. Digamos, hallemos el percentil 80. ¿Sí? Aunque en el trabajo, pues cuando dice halle medidas de resumen, no hallen percentiles porque pueden ser muchos. Listo, ahí no dice específicamente cuál, entonces, no, pues para el trabajo no lo necesitan, pero para el examen algunos sí lo pueden necesitar. Listo, digo algunos porque las preguntas son aleatorias. Entonces hay unas preguntas referentes a percentiles. Listo, entonces el coeficiente de variación, ya me decían, es la división entre la desviación estándar y la media. Pero aquí hay una precisión que sí, pues que digamos no afecta mucho generalmente, si no caen en cuenta de hacerlo, generalmente, pues si es de opción múltiple, si la pregunta es de opción múltiple, generalmente va a haber pues una más cercana. Y si es para completar, pues seguramente te va a caer en el rango, pues en el rango que se ve como de tolerancia. Pero la desviación estándar que te da esto, sí, que me da, digamos, el análisis de datos. La desviación estándar que da directamente es la desviación estándar si es una muestra. Y ahí es una población porque tengo todos los países de Latinoamérica. Entonces, siendo como muy rigurosos, debemos cambiar esta desviación estándar por la que dice desviación estándar. Les muestro, aunque no es, pues eso no va a cambiar mucho. En estadística es la que dice desves.p. Pero digamos que si no caes en cuenta, pues no afecta mucho. Digamos que no caemos en cuenta. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de variación es la división entre la desviación estándar y la media. ¿Listo? Eso lo podemos dar en porcentaje. ¿Qué indica? Lo podemos dar en porcentaje y en porcentaje es bueno dar una o dos cifras decimales. Demos una. Listo, a 61.0%. ¿Qué indica ese porcentaje? ¿Qué indica que un coeficiente de variación sea 61%? ¿Alguien tiene la idea o no? ¿O nadie? No, profe, yo no tengo idea de qué Listo. significa ese número.
Listo, ¿no? Entonces, miremos algo. Si se trata de algo que tiene que ser muy riguroso, por ejemplo, en un producto alimenticio que están empacando, por ejemplo, un 2% de coeficiente de variación ya es alto, pues ya es muy alto, porque es algo que debe ser muy estandarizado, ¿sí? Pero en algo que no tenga que ser tan estandarizado, pues sería como muy difícil que no hubiera países pobres y países ricos, ¿sí? Entonces, digamos que por ahí un 15%, pues de un 15% hacia abajo, más o menos 15%, podemos decir que la muestra, pues, o que el conjunto no es muy heterogéneo, ¿sí? No hay escalas como tan exactas porque es que es muy difícil decir, por ejemplo, cuando una persona es alta, cuando es bajita. Pues para uno, una persona alta le puede parecer que es más de 1,90, alguien puede decir que es alto el que sea de 1,75. Pues es como muy subjetivo. Entonces, por eso, pues podríamos decir 15 o podríamos decir 10, pues que es la división entre alto y bajito, pero 61 ya es un coeficiente de variación muy alto. Sí, 61% definitivamente es un coeficiente de variación que va a ser muy alto. ¿Y qué dijimos ahora que implicaba una variación alta? ¿Qué dijimos ahora que implicaba una dispersión o una variación alta? Que había mucha diferencia entre los datos. Que había mucha diferencia entre los datos. Entonces, aquí lo que te dice es que hay unos países donde el Producto Interno Bruto per cápita es muy alto. Y ahí de hecho están en orden, entonces, como Chile y como Uruguay. Y en ese momento Venezuela, estos datos pues seguramente no son tan actuales. Y hay países donde el Producto Interno Bruto per cápita, pues, por persona, es muy bajito, como en Haití, en Nicaragua. ¿Sí? Y miren la diferencia, el de arriba es 15.000 y pico, 15.452, y el de abajo es 7, no llega ni siquiera a 1.000, el de Haití. O sea, es menos de, no es el de arriba pues, dividido más que por 16, pues no es ni la décima parte. ¿Listo? Entonces, hay unos donde el Producto Interno Bruto es relativamente alto, pero hay otros donde el Producto Interno Bruto per cápita es muy bajito. Entonces, ese coeficiente de variación lo que te da es pues lo que me muestra son esas diferencias. Si, por ejemplo, me da un coeficiente de variación que sea 5%, entonces lo que te dice es que los países están más o menos iguales en cuanto al Producto Interno Bruto per cápita. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿y los cuartiles cómo los hallamos? ¿Con qué función? Cuartil. Listo. Con la Cuartil. función cuartil. En estadísticas hay dos que dicen función cuartil, cuartil.exc y cuartil.inc. Utilicen siempre las que dicen inc. ¿Listo? Que es incluyendo. Entonces, la matriz son los datos. La matriz son los datos y el cuartil, pues el que sea. Entonces ahí vamos a hallar el 1. ¿Sí? Entonces me dice el cuartil 1 es este. Enseguida lo analizamos. Y el cuartil 3, entonces, puedo copiar bueno, no lo copiemos, que pues tengo que fijar allí. Volvámoslo a hacer para que practiquemos también. Entonces es cuartil INC, matriz son los datos. Entonces desde Chile hasta Haití. Y aquí voy a hallar el cuartil 3. Listo. ¿Qué significa que cuartil 1 es 3.675 y que cuartil 3 es 10.146.75? ¿Qué significa cuartiles? El cuartil 1 tiene los ingresos más bajitos de todos. Listo. Los que estén por debajo de cuartil 1 son los que tienen
digamos, ingresos, aunque no es económicamente, pues en economía no es lo mismo el Producto Interno Bruto que ingreso, pero digamos que son los países como más pobres, ¿sí? Y que por encima del cuartil 3 están los países, digamos, más ricos de la zona, ¿sí? O mejor dicho, por ejemplo, que sea la nota del examen de este fin de semana, ¿sí? Va a dividir en cuartiles, va a ser cuartil 1 a los que les vaya más mal, y pues por debajo del cuartil 1 a los que le vaya más mal, y por encima del cuartil 3 a los que le vaya muy bien, ¿sí? Pero cuando digo cuartiles es porque lo divide en 4 pedazos. O sea, por ejemplo, en ese caso que son 20, entonces lo divide en 4 pedazos en 4 pedazos de aproximadamente 5 elementos. No siempre son exactamente las mismas cantidades. Entonces serían los países por ejemplo, el cuartil 1 sería los países de Haití a Guatemala, que están dentro de Exacto. los 5 Mire, primeros y que están por debajo de esa. por debajo de esta cantidad, o sea que están estos: Guatemala, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Haití. Ese es el cuartil 1, que son los que están por debajo de este valor. ¿Sí? O sea, esos son los de Guatemala hacia abajo, son digamos que los más pobres. ¿Sí? Y por encima de 10.146 están los 5 que en ese momento eran los más ricos, que son Chile, Uruguay, Venezuela, Argentina y Brasil. ¿Ya Pero ven? ese no sería el cuartil 4, profe. Ahí me pierdo. Bueno, listo. Lo que pasa es que en cuartil se utilizan los dos conceptos. O sea, vos puedes decir que ese es el cuartil 4. Sí, si estoy hablando como por espacio, por la región completa. O puedes decir que esos son los que están por encima del cuartil 3. Ah, comprendo. ¿Listo? Como el límite, pues. Podemos decir las dos cosas. ¿Es como el qué, perdón? Como el límite. Es exacto. Entonces, lo que limita Digamos, para este cuartil. exactamente, el valor que te da Excel es que lo separa, pues son los, digamos, los límites. Sí, la palabra que diste pues como la más exacta. Entonces lo mismo va a ser con percentil, ¿sí? Pero un percentil, recuerden que ahora les decía, es cualquier porcentaje, cualquier número desde 1 hasta 100. Entonces un percentil lo que te va a decir, cuartil, por ejemplo, cuartil 1 te dice el 25% está por debajo y el resto por encima, ¿sí? O sea, el 75% por encima. Percentil 80, entonces te va a decir, el 80% está por debajo y el 20% por encima. ¿Listo? Entonces, para hacer percentil lo haces de la misma manera que el cuartil, pero hay una función en estadísticas que dice, lo voy a buscar por aquí, que dice percentil. Percentil.insc. Percentil, y recuerden que utilicen siempre INC. Entonces dice, matriz son los datos. ¿Sí? Matriz son estos datos. Y cuartil, pues el acá es 80, pero dice que es un valor entre 0 y 1, o sea, 0,80. ¿Sí? Entonces te dice, el 80% va a estar por debajo de 11.000, pues o está por debajo de 11.386 dólares. Miren que por encima solamente están Chile, Uruguay y Venezuela. ¿Sí? Por encima de 11.386. Ah, bueno, Argentina también alcanza a estar ahí. Sí, Chile, Uruguay, Venezuela y Argentina. Listo. De los otros, o sea, lo que es media, desviación estándar, estudien los conceptos. Pues de media es muy fácil, es simplemente decir que ese es el promedio. Pues ese es el promedio del Producto Interno Bruto en toda la zona de Latinoamérica. Si ahí me dicen en qué año, entonces se aclara en el año tal. ¿Sí? Importante, si voy a destacar, mediana. ¿Qué indica la mediana? ¿Qué será una mediana? Es como... El promedio entre todos los datos. O sea, no es el mismo promedio. Miren que media, que es promedio, me da 7.229 y la mediana te da 6.423. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Porque el mediana lo que hace es partir en
mitad y mitad. O sea, eran 20, entonces hay 10 países que están por encima de este valor, de 6.423.5. Sí, de este valor de Producto Interno Bruto per cápita. O sea, estos 10 por encima de 6.423 están estos 10. Listo, los voy a poner aquí verdes, por ejemplo. Y miren que ahí está Colombia. O sea, Colombia no es de los mejores, pero sí está entre esos 10 mejores, pues, o sea que sí supera la mediana. ¿Sí? Y miren que también supera a la media o al promedio. Sí, entonces, mediana es que está pues, en los elementos, colaboren con los micrófonos, por favor. ¿Sí? Que está en los elementos de la mitad hacia arriba. Miren que es en los elementos, no en la variable. Por ejemplo, si la variable fuera utilidades, ¿sí? No es que la mitad de las utilidades esté de ese valor hacia arriba, sino que la mitad, por ejemplo, que son utilidades de diferentes empresas. Entonces es que la mitad de los elementos, entonces la mitad de las empresas tienen unas utilidades superiores a eso y la otra mitad inferior. No es la mitad de la variable, pues no es la mitad de las utilidades, sino la mitad de las empresas. ¿Listo? Porque sería otra cosa, la mitad de las utilidades sería dividir por 2. Es la mitad del elemento, no de la variable. Estudien eso muy claramente. Listo. Ahora, antes de la videoconferencia, algunos alcanzaron a oír, hubo una pregunta que era pues, relacionada con el entregable. ¿Sí? Y la pregunta se refería a cuando son dos variables cuantitativas, cuando vas a cruzar, pero no como el que hicimos aquí, no como el de ejercicio 1, sino cuando son dos variables que son cuantitativas. Tengan en cuenta que cuando sea algo cuantitativo y te den muchos valores posibles, debes agrupar, ¿sí? Y para agrupar no hay una forma única. O sea, lo importante es que, pues que apliques algo lógico. Y algo lógico es que todos los grupos sean del mismo tamaño, de la misma amplitud, y que no den muchos grupos ni muy poquitos. ¿Sí? Lo ideal es que te den 5 o 6 grupos más o menos. Aunque puede ser más o puede ser menos, pues, pero ojalá no sean 2 grupos y ojalá no sean 30 grupos. ¿Sí? Creo que lo que dice el libro dice que se sugiere o que que son 10. Sí. Bueno, sí, es que hay otro micrófono por ahí. Sí, pues, pero lo mismo que decía ahora la estatura, esos son valores aproximados. ¿Sí? O sea, si haces 11 grupos, no es que esté malo. Si van a ser honestos, que sean honestos de una vez, pero pues así como secuestradores. ¿Me ayudan con el micrófono? Listo, gracias. Claro, yo también veo. No sé. Voy a silenciar a Laura, qué pena. Bueno. Sí, entonces me repite la pregunta, qué pena, que me desvié con eso. ¿Me repite la pregunta, por favor? En el libro sugiere que... No, listo, sí. Me había perdido, qué pena. Que sea más de 10. Sí. No, listo. Pero entonces eso es, como lo que decía con la estatura, son sugerencias, pero no implica que si haces 11 o si haces 12, entonces esté malo. Sino que pues no haga 50 grupos, ¿sí? O no haga 100 grupos. O si vale la pena hacer 50 grupos, si de pronto son 100.000 datos. Pero, por ejemplo, si son 60 datos y lo agrupas en 50, en 50 intervalos, pues no haces nada, no estás resumiendo nada. ¿Sí me entienden la idea? Sí, señor. Sí, pues la idea es no irme al extremo, pues no, digamos que el objetivo es separar en grupos y si vos coges muy poquitos grupos, estás metiendo todo como en el mismo bulto. Pero si cojo muchos grupos, realmente no separo nada, ¿sí?
Pues si cojo muchos, es como obvio que no se separa nada. Pero si coges muy poquitos, por ejemplo, que tengamos, no sé, edad de mucha gente, y vos coges un grupo que sea entre 0 y 50 años, y otro grupo que sea entre 51 años y 100 años, por ejemplo. Ahí no está separando nada porque en el grupo que está entre 0 y 50 puede haber niños, puede haber gente que, pues muy adulta, pues entonces sería lógico, por ejemplo, hacer cada 10 años o cada 5 años. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí tengo otra variable que puede ser que, no sé, digamos cantidad de personas en millones, por decir algo. Y digamos que cada país, voy a hacer un número aleatorio, pues para no ponernos a coger mucho dato. Por ejemplo, que sea un número aleatorio que esté entre, no sé, entre 5 y 96, por decir algo. Listo. Ahí pues entonces irían unos datos que son reales, pero aquí pues para hacerlo rápido, entonces pues no van a ser datos reales. Entonces, esos datos, bueno, lo que voy a hacer aquí no importa mucho por el momento. Listo. Entonces digamos que tenemos esos dos datos. Son dos variables cuantitativas. O sea, a cada país le voy a ver el Producto Interno Bruto per cápita y la cantidad de habitantes en millones. Listo. Entonces, si voy a hacer una tabla dinámica, debo escoger las dos variables. ¿Sí? Y voy, lo mismo que siempre, insertar, tabla dinámica, y doy en hoja de cálculo existente, doy una ubicación. ¿Sí? Por ejemplo, que sea por aquí. Entonces, igual, como voy a hacer un cruce, entonces, una filas, la otra columnas, y cualquiera a valores. Listo. Pero miren que aquí me da una tabla donde están casi que los valores iniciales. Sí, pues están, mejor dicho, ahí no agrupo nada. ¿Sí? Entonces, como ahí no agrupo nada, yo la tengo, pues siempre que sea cuantitativa y haya muchos valores posibles, debo agrupar. Para agrupar, entonces le doy clic derecho sobre uno de esos números y le doy a agrupar. ¿Sí? Miren que aquí me dice, comenzó en 12, el mínimo valor era 12, el máximo valor era 96. Entonces, por ejemplo, si el máximo era 96, yo puedo agrupar de a 20, de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60. Entonces, digamos, por ejemplo, que empiezo en 0 y termino en 100. ¿Sí? Miren que no tiene que ser, por ejemplo, si alguien quería terminar en 96, está bien que termine en 96. ¿Sí? Pero no tendría sentido, por ejemplo, cuando el dato es mayor en 96, pues que desgastas a terminar en 1000. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. O sea, lo puedes subir un poquito, pero pues que no sea mucho. Entonces, por ejemplo, el máximo era 96, yo lo subí hasta 100. Y lo subí hasta 100 para hacer esto más fácil, pues que sean grupos de a 20. Pero, por ejemplo, si lo vas a dejar en 96, haces 4 grupos y haces la división. Listo. O haces 5 grupos y haces la división. O haces una cantidad de grupos que sea prudente. Y entonces, miren que si lo va a aceptar, me agrupa de 0 a 19, de 20 a 39, 40 a 59, 60 a 79 y 80 a 100. Como esta también la tengo que agrupar porque es cuantitativa, entonces hago lo mismo, me dice agrupar y voy a agrupar. El menor es 771, el mayor es 15.452. Bueno, aquí no me deja hacer operaciones, pero entonces puedo hacer, por ejemplo, ¿cuánto es la resta entre estos dos? ¿Sí? La resta entre estos dos dividido la cantidad de grupos que yo quiero hacer. ¿Listo?
sí queda clara esa idea. Sí, señor. Sí. Entonces, por ejemplo, que ahí me dice, lo voy a hacer por facilidad, digamos que vamos a empezar en 0 y vamos a terminar en 16.000. ¿Sí? Y que yo hice, pues voy a hacer cada 4 grupos, pues cada 4.000. 4.000. Listo. Entonces, miren que esta queda agrupada. Pero, fíjense muy bien, cuando sea una tabla dinámica, que si esté por conteo. Miren que si me paro por aquí, bueno, y de hecho aquí arriba dice que lo está sumando y no tiene sentido sumar. Pues no tiene sentido que, por ejemplo, Colombia tiene 45 millones de personas y Bolivia tiene 10 millones. Entonces, decir que entre los dos tiene 55 millones. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no va a diferenciar que Colombia tiene mucho más que Bolivia, por ejemplo. Entonces, aquí no importa por suma, sino que importa por conteo. Entonces, eso lo cambias por mostrar valores como y sería sin cálculo. Bueno, o resumir valores por, no dice conteo, dice recuento. Resumir valores por recuento. Entonces, se dice, por ejemplo, bueno, ya eso se analiza, pues, aquí es millones de personas y aquí es el Producto Interno Bruto. Entonces, por ejemplo, miren que ahí no significa que porque tenga mucha gente, entonces el Producto Interno Bruto es más alto. Que podría ser que sí. Ahí, pues ahí parece que todos los números son como muy regados, pues como muy, no hay como una tendencia muy marcada. Cuando, pues si la hay, pues ya, digamos que las conclusiones ya sí son como muy de cada uno, pues no es que siempre van a ser de una forma determinada. Listo. Preguntas sobre eso. ¿Alguien prendió el micrófono para hacer? Oh, no. Listo. Entonces, seguramente cuando ustedes más van a surgir muchas preguntas. Las hacen por inquietudes entonces. Listo. Y tengan en cuenta también de tablas dinámicas, hay muchas variantes. En el libro explico, hay diferentes videos para muchas variantes. Por ejemplo, en unos casos no hay que contar sino sumar, en unos casos hay que promediar. Entonces, todo eso, estudienlo, pues estudian las diferentes variantes y me preguntan por inquietudes, pues todo lo que tengan pendiente. ¿Estamos? Sí, señor. ¿Listo? Listo, entonces no sé si hay alguna pregunta pendiente en este momento. No, profe, por ahora no, gracias. No, listo, estudien bastante y me cuentan cualquier cosa. Estaré pendiente, pues sí, tanto la semana como el fin de semana. Listo, profe. Listo. Gracias. Profe, muchas Dale, gracias. no, se puede, que estén muy bien. Hasta luego, que Gracias. estén muy bien. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, profe, gracias. Estén bien, adiós. Chao.